Era un viernes sombrío en Jerusalén, marcado por una atmósfera pesada y opresiva. Las nubes cargadas se reunían sobre el Gólgota, creando un escenario sombrío que presagiaba un evento que, en breve, dividiría la historia en dos tiempos distintos, antes y después de la crucifixión. La ciudad, que pulsaba con la agitación de la Pascua, ahora parecía envuelta en un silencio tenso, como si incluso el tiempo estuviera a la espera de lo que estaba por venir. A los pies de las tres cruces se erguía un centurión romano, una figura imponente que simbolizaba la fuerza y la autoridad del imperio. Estaba allí para cumplir su incumbencia, la ejecución de Jesús de Nazaret, un hombre cuyas palabras y actos habían desafiado las normas establecidas y despertado la ira de las autoridades religiosas y políticas. La misión del centurión era clara e innegociable: garantizar que el prisionero muriese, y así se preparó para cumplir su deber sin hesitación. Mientras los últimos rayos de sol se escondían tras las nubes oscuras, la tensión en el aire aumentaba. La multitud que se aglomeraba alrededor de las cruces murmuraba con expectativa, algunos con miradas de desprecio, otros con lágrimas de tristeza. El destino de Jesús estaba sellado, y aquel momento, marcado por el dolor y el sufrimiento, resonaría a través de los siglos, dejando una marca indeleble en la humanidad. El centurión, consciente de la gravedad de su tarea, sentía el peso de las responsabilidades que llevaba, no solo sobre sus hombros, sino también en su conciencia. La historia que estaba a punto de desarrollarse trascendería el mero acto de una ejecución. Sería un testimonio de amor, sacrificio y redención, que resonaría en corazones por generaciones. A las 12 horas, una oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 15 horas, momento en que Jesús clamó en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A continuación expiró. Inmediatamente, el velo del templo se rasgó de alto a bajo, y el centurión que lo vigilaba declaró: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Aquel día transformó para siempre la vida del soldado romano, un momento que se convertiría en un hito en su existencia. El responsable de supervisar la muerte de Jesús fue profundamente impactado, no solo por la brutalidad del acto que estaba a punto de presenciar, sino también por la aura de dignidad y serenidad que emanaba del prisionero. A lo largo de las horas de sufrimiento, se vio cambiando de posición, pasando de ejecutor a testigo, de alguien que perforó el cuerpo de Jesús a uno de los primeros gentiles en reconocer su divinidad. A medida que los eventos se desarrollaban, el centurión comenzó a darse cuenta de que había algo extraordinario en aquel hombre crucificado. La manera en que Jesús soportó el dolor, las burlas y la humillación sin nunca perder la compostura y la compasión por aquellos que lo herían, dejó una marca indeleble en su corazón. Las palabras que pronunció, llenas de perdón y amor, resonaron profundamente en el alma del centurión, desafiando sus creencias y la visión que tenía sobre el poder y la autoridad. La transformación fue tan profunda que llevó a Longinus a abandonar su prestigioso cargo en el imperio más poderoso de la época. El hombre que antes seguía órdenes sin cuestionar, ahora se vio compelido a seguir un nuevo camino, un camino que estaba repleto de incertidumbres, pero también de un propósito renovado. Al unirse a los seguidores de Jesús, no solo dejó atrás su armadura y su puesto de prestigio, sino también una vida marcada por la violencia y la obediencia ciega. Longinus comenzó a recorrer un camino de fe, dedicándose a propagar el mensaje de amor y redención que había encontrado. Se convirtió en un fervoroso defensor del Evangelio, compartiendo su experiencia y testimonio con aquellos que deseaban escuchar. Su viaje no solo desafió los límites de su antigua vida, sino que también inspiró a muchos otros a repensar sus propias creencias. El centurión que una vez participó en la ejecución del Hijo de Dios, ahora se convertía en un mensajero de su gracia, un símbolo de transformación y esperanza para todos los que cruzaban su camino. El impacto de ese día no solo alteró su destino,
sino que también tuvo el poder de influir en vidas a lo largo de la historia, mostrando que incluso el corazón más endurecido puede rendirse al amor divino. Longinus, como se le conoció, se dedicó a propagar el mensaje de Cristo en tierras distantes, compartiendo el Evangelio con la fervorosa pasión de alguien que presenció un evento transformador. Su nueva vida era una jornada de fe y redención, donde cada palabra que profería llevaba el peso de su experiencia personal con el sacrificio de Jesús. Viajaba por diversas regiones, enfrentando los desafíos de un mundo que a menudo se mostraba hostil a su mensaje, pero la convicción en su corazón lo impulsaba a seguir adelante. Longinus se convertía no solo en un mensajero, sino en un verdadero apóstol del amor y la esperanza, tocando vidas e inspirando conversiones donde quiera que fuese. Antes de aquella fatídica viernes, Longinus era un respetado centurión romano, un hombre que se había destacado en las filas del ejército y que comandaba una legión con más de 100 hombres bajo su mando. Estos oficiales eran admirados por su disciplina, coraje y eficacia en combate, y Longinus se destacaba entre ellos. Era conocido por su capacidad de liderar con firmeza, manteniendo el orden y el respeto entre sus subordinados, características que lo convirtieron en una figura respetada y temida. Para convertirse en centurión, no bastaba con ser fuerte, era necesario ser inteligente, estratégico y, sobre todo, implacable. Longinus se ajustaba perfectamente a este perfil. Había enfrentado batallas y conflictos en diversas frentes, donde su astucia y habilidades tácticas se mostraron decisivas para la conquista de victorias. Sin embargo, detrás de la armadura y la autoridad, había un hombre que, incluso en medio de la brutalidad de la guerra, comenzaba a cuestionar el verdadero significado del poder y el honor. El peso de las responsabilidades militares y la lucha constante entre deber y moralidad lo acompañaron durante su carrera. Longinus, que antes creía que su fuerza y obediencia al imperio eran los pilares de una vida exitosa, ahora se encontraba ante una verdad que desafiaba todas sus convicciones. La transformación que experimentó tras presenciar la crucifixión de Jesús no solo alteró su destino, sino que también redefinió su comprensión de lo que significaba ser un verdadero líder y defensor de la justicia. Al unirse a los seguidores de Jesús, Longinus no solo abandonó su armadura, sino también los grilletes de una vida marcada por la violencia. Se convirtió en un fervoroso defensor del Evangelio, recorriendo los caminos polvorientos de la época, compartiendo no solo su historia, sino también el mensaje de amor y perdón que había cambiado su vida. Longinus era ahora un hombre en busca de propósito, guiado por la esperanza de que otros también pudieran experimentar la misma transformación que él había vivido. Su vida estaba marcada por disciplina, orden y obediencia ciega a Roma. Presenció innumerables ejecuciones, cumpliendo órdenes sin dudar, convirtiéndose en un verdadero instrumento del imperio. Sin embargo, todo cambió aquel día. La ciudad aún despertaba, pero pasos apresurados y murmullos sobre Jesús de Nazaret ya se hacían oír. La noche anterior había sido arrestado en el jardín de Getsemaní, traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, a cambio de 30 monedas de plata. Llevado ante el Sinedrio, el consejo de los sumos sacerdotes, Jesús enfrentó un tribunal lleno de hostilidad y mala fe. Allí, fue acusado de blasfemia por declararse el Hijo de Dios, una ofensa que los líderes religiosos consideraban no solo una amenaza a su autoridad, sino también un desprecio a las tradiciones que sostenían la fe judía. Los sumos sacerdotes, decididos a condenarlo, recurrieron a testimonios falsos y distorsiones de sus palabras, intentando establecer un caso irrefutable contra él. Espancado y escupido, fue tratado como un criminal, un traidor de su propia nación, mientras la multitud a su alrededor mostraba una mezcla de ira y desprecio. Sin embargo, la condena no estaba completa, ya que la ejecución de un prisionero requería la autorización de las autoridades romanas. Así, por la mañana, Jesús fue presentado ante Poncio Pilato, el gobernador de Judea,
cuya tarea era mantener la paz y el orden en la provincia. Pilato era un hombre pragmático, acostumbrado a lidiar con rebeliones y descontentos, y ahora se encontraba ante un caso que parecía más político que religioso. El gobernador era consciente de la tensión entre los líderes judíos y la población, y sus decisiones podrían tener repercusiones significativas. Curioso, Pilato indagó, ¿eres el rey de los judíos? La pregunta era directa, pero también llevaba un tono de escepticismo. A lo que Jesús respondió, tú lo dices. Esta respuesta, aunque breve, estaba imbuida de una profundidad que desafiaba la comprensión del gobernador. Jesús no se presentaba como un rey en el sentido tradicional, sino como alguien que poseía un reino más allá de este mundo, un concepto que contradicción los valores políticos y sociales de la época. A pesar de las acusaciones fervorosas de los principales sacerdotes y ancianos que clamaban por su condena, Jesús permaneció en silencio. Ese silencio, cargado de dignidad, dejaba a Pilato perplejo. Estaba acostumbrado a ver a criminales implorando por misericordia, mintiendo o llorando para salvar sus vidas. Sin embargo, ante él, estaba un hombre que, incluso en medio de la acusación y la inminente ejecución, no parecía tener miedo o desesperación. Al contrario, había una calma abrumadora que emanaba de Jesús, como si estuviera consciente de un propósito mayor que trascendía los eventos que se desarrollaban. Pilato se encontró en un dilema. ¿Qué hacer con un hombre que no se defendía? Las palabras de Jesús lo intrigaban, y comenzó a sentir que había algo más profundo en juego. El gobernador sabía que la decisión que tomara no solo definiría el destino de Jesús, sino que también podría desestabilizar el frágil equilibrio de poder en Judea. Se preguntaba si había más en esta historia de lo que las apariencias indicaban, y si estaba a punto de involucrarse en un conflicto que podría tener repercusiones mucho más allá de su comprensión. Un mensajero se acercó al gobernador, trayendo un mensaje urgente de su esposa. No tengas nada que ver con este hombre justo, pues sufrí mucho en mis sueños por causa de él. Inquieto, Pilato se dio cuenta de que algo grandioso estaba en marcha, más allá de su control. Era costumbre soltar a un prisionero durante la Pascua, y vio en ello una salida, ofreciendo al pueblo la elección entre Jesús, el llamado Cristo, y Barrabás, un criminal notorio. Sin embargo, incitados por los sacerdotes y líderes religiosos, la multitud clamó, «¡Crucifícalo!». Pilato, agitado, preguntó, «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?». La respuesta fue más feroz, «Crucifícalo». Al ver que era inútil resistir a la furia popular, Pilato lavó las manos ante el pueblo, declarándose inocente de la sangre de aquel hombre justo. Así, soltó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado, sellando el destino del Hijo de Dios. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio, y Longinus, en posición de sentido, supervisó el proceso. A pesar de haber presenciado muchas ejecuciones, algo en ese día parecía diferente. El prisionero ante él no ofrecía resistencia, recibiendo cada golpe como si supiera de la necesidad de ese sufrimiento. Los soldados, crueles en su entretenimiento, despojaron sus vestiduras, lo ataron y comenzaron a flagelarlo brutalmente. Longinus, observando con los brazos cruzados, sintió algo cambiar en su mirada. Los soldados se burlaban de Jesús, colocando un manto púrpura sobre sus hombros y una corona de espinas en su cabeza. La sangre escurría por su rostro, pero sus ojos permanecían serenos. Longinus no se unió a la burla, sino que sintió un creciente malestar, no por la violencia, sino por la dignidad de aquel hombre. La humillación que Jesús enfrentaba no despertaba odio, sino una profunda compasión. Mientras los soldados se divertían a expensas de Jesús, intercambiando risas y burlas, Longinus comenzó a cuestionar quién realmente era aquel hombre que, incluso en medio de la brutalidad y el dolor, mantenía una compostura impresionante. El contraste entre la crueldad de la escena y la dignidad de Jesús lo intrigaba. El centurión, acostumbrado a ver prisioneros en desesperación,
Se encontraba ahora ante alguien que parecía trascender las circunstancias más degradantes. Longinus no podía comprender completamente lo que se desarrollaba ante sus ojos, pero una semilla de curiosidad y reflexión comenzó a germinar en su corazón. Él aún no sabía, pero pronto descubriría que aquel día sería testigo del mayor acto de amor jamás registrado en la historia. Un sacrificio que cambiaría no solo su vida, sino el destino de la humanidad. La transformación que estaba a punto de ocurrir en la vida de Longinus sería monumental, desafiando sus creencias y redefiniendo su propósito. El hombre que un día ejecutó esa condena se convertiría en uno de los primeros en reconocer la divinidad de Jesús, un testimonio vivo de la capacidad de transformación que el verdadero amor puede proporcionar. Los soldados, impiadosos y divertidos, empujaron a Jesús fuera del pretorio, colocando una cruz pesada sobre sus hombros. El peso de la madera, ya manchado por la historia de otros condenados, representaba no solo la carga física, sino también el fardo emocional y espiritual que Jesús estaba a punto de cargar. Así comenzaba el camino hacia el Gólgota, un recorrido que se volvería emblemático, no solo por el dolor y sufrimiento que implicaba, sino también por la esperanza que brotaría de él. Mientras avanzaban por la calle, Longinus observaba la escena con una mezcla de desdén y creciente perplexidad. Vio a Jesús avanzar, exhausto y maltratado, pero con una determinación silenciosa que desafiaba la lógica. Algunos en la multitud escupieron e insultaron, mientras que otros murmuraban palabras de compasión y tristeza. Longinus, sin embargo, no podía apartar la mirada. Cada paso de Jesús parecía resonar en su mente, despertando cuestionamientos sobre la naturaleza del poder, del sacrificio y de lo que realmente significaba ser un verdadero líder. La idea de que aquel hombre, a punto de ser crucificado, pudiera ser algo más que un mero criminal comenzó a tomar forma en su mente. Longinus se dio cuenta de que estaba ante un momento decisivo, no solo en la vida de Jesús, sino también en la suya. Sentía que el universo estaba conspirando para que él viese, comprendiese y se transformase. El camino hacia el Gólgota se volvía no solo un trayecto físico, sino una jornada espiritual que comenzaba a moldear su destino de maneras que nunca había imaginado. El centurión estaba a punto de ser testigo de lo incomprensible, y las repercusiones de esto irían más allá de cualquier ejecución que hubiera presenciado. Longinus lideró la procesión, abriendo camino a través de la multitud. Algunos insultos y escupitajos fueron lanzados, pero otras personas lloraban en silencio, entre ellas, María, madre de Jesús, que buscaba a su hijo. Cuando Jesús cayó por primera vez bajo el peso de la cruz, los soldados lo azotaron, exigiendo que se levantara. María corrió hacia él y cuando se encontraron él la confortó, pronunciando palabras de esperanza. A cada caída, la extenuación de Jesús se hacía más evidente. Longinus, observando, notó que, aunque muchos hombres se quebraban bajo presión, Jesús permanecía inquebrantable. Finalmente, un hombre del campo fue convocado para ayudar a llevar la cruz, y la procesión continuó. Jesús, sangrando y cansado, aún se preocupaba por las mujeres que lloraban por él, diciéndoles, «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». Al llegar al Gólgota, Jesús no luchó, sino que extendió los brazos como si se estuviera entregando voluntariamente. Cuando llegó la hora, los clavos fueron hincados en sus manos y pies, y los gritos de dolor resonaron. A su lado, 2 criminales también fueron crucificados. Mientras uno se burlaba, el otro reconoció su inocencia y le pidió a Jesús que se acordara de él en su reino. La respuesta de Jesús fue una promesa de salvación. Longinus, observando, no podía creer la escena que se desarrollaba. Jesús, incluso en agonía, pronunciaba palabras de perdón. Con un grito clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Longinus sintió un escalofrío en su pecho. La oscuridad se abatió sobre la tierra, y el centurión se dio cuenta de que algo sublime estaba sucediendo. Tras la muerte de Jesús, la tierra tembló,
Los sepulcros se abrieron, y el velo del templo se rasgó. Longinus cayó de rodillas y, conmovido por la emoción, declaró: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El centurión, responsable de la crucifixión, se convirtió en el primer gentil en reconocer públicamente la divinidad de Cristo. Los eventos que siguieron estuvieron marcados por rumores sobre el sepulcro vacío de Jesús y apariciones de él. Longinus, perturbado y sin paz, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había presenciado. Su vida cambió radicalmente. Renunció a su puesto y se unió a los discípulos de Jesús, proclamando el mensaje de amor y redención. El centurión que antes empuñaba la espada, ahora esparcía la palabra del Evangelio, enfrentando persecuciones y amenazas. Finalmente fue condenado y ejecutado, pero no con miedo, sino con la certeza de haber encontrado la verdad. Su cuerpo fue enterrado en Capadocia, y pronto se convirtió en mártir, venerado por los cristianos. La historia de Longinus es una entre muchas que revelan la transformación que la fe puede proporcionar. Él, así como otros discípulos, difundió el mensaje de Cristo, desafiando imperios y transformando vidas. Esta es la esencia de la Iglesia, que se levantó no a través de la fuerza, sino por la convicción y sacrificio de hombres y mujeres que creyeron en lo que atestiguaron.